Estamos de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros en nuestros estudios. Nos acompaña Jorge Daú, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, quien, Jorge, hace poco fuiste reelecto, ¿verdad? O reelegido, como te guste. ¿Cómo te gusta más el término? Al final es lo mismo. ¿Hace cuánto? Hace un par de semanas. Un par de semanas. Así que felicidades, Jorge. Muchas gracias. De verdad, por estar nuevamente, por continuar al frente de la ANEP. Y Luis Cardenal, de la Cámara de Comercio, presidente de la Cámara de Comercio. Luis, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Romeo, un gusto, muy buenos días. A ver, vamos a hablar de varios temas. Todos sabemos que hay como actores importantes en todo esto de ponerse de acuerdo en una agenda de país. He conversado en los últimos 3 días con representantes del partido Arena, conversé ayer con Francis Hattasbun y ahora estoy con representantes de la empresa privada. Estoy mencionándole 3 actores importantes en este tema de ponerse de acuerdo en una agenda de país. Y por ahí, en el marco de esta discusión, de estas bilaterales que ha tenido la Asociación Nacional de la Empresa Privada con el partido, con el equipo, mejor dicho, ¿no?, de transición del próximo gobierno, pues surge el tema de la reforma fiscal, la propuesta de reforma fiscal que ya se ha comenzado a discutir también. También ha surgido otro tema, o surge otro tema que es de preocupación de distintos sectores, especialmente también de aquellos que dicen que hay que democratizar el espectro radial y televisivo, y me estoy refiriendo a la concesión de frecuencias de radio y televisión que se dio recientemente, ya finalizando este periodo, que eso despierta de alguna manera dudas y sospechas de algunos sectores del por qué se está haciendo al final ya, digamos, de este gobierno. Pero bienvenido, Jorge, muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto, Romeo, como siempre. Luis también, muchas gracias. Un gusto. Jorge, como presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ¿cómo están viendo ustedes este tema? Sobre todo cuando estamos hablando de que se debe tener más transparencia, ¿no?, en estos asuntos, digo. Bueno, efectivamente a nosotros nos causó un poco de sorpresa. Tú estás hablando solo de un factor que es, al final del periodo de este gobierno se vienen a licitar, pero hay un factor adicional, y es que el superintendente fue cambiado recientemente. Se escuchan un montón de versiones de por qué lo quitaron de su puesto. Creo que valdría la pena conocer de primera mano. A Méndez Menéndez. Sí. De parte de él, pero este tipo de cosas, cuando tienen una connotación importante en términos de un rol, de una concesión que el Estado le está dando a un privado, porque esa ha sido una de las grandes discusiones. Hemos estado hablando en estos 5 años que de la concesión de Selenel, que la concesión del Puerto de la Unión, y cada una de estas cosas se convierte en un tema de discusión tan grande, tan amplio y tan abierto, que la gente por lo menos entiende lo que está pasando. Aquí no se sabe lo que está pasando. Uno en los distintos ambientes escucha un montón de versiones que uno no sabe si son ciertas, pero lo que el país necesita ahorita, Romeo, y como tú bien lo decías al principio, es que esto se haga de manera transparente, de manera abierta, porque es la única forma en la que se va a generar la confianza necesaria con el gobierno y con las acciones que toma sobre estos temas. Esto y todos los otros temas, ¿no? Por supuesto. Que sea, Luis, ¿cuál es tu opinión respecto a este tema? Exactamente la misma. Ajá. La democracia está basada en transparencia y en que se cumpla la ley dentro del marco de la ley. Aquí hay serios cuestionamientos si la ley no ha sido doblada para favorecer ciertos intereses que son inclusive desconocidos. Y llama mucho la atención el hecho de que al preguntar quiénes son los que están interesados en estas frecuencias, pues no se pueda, ni siquiera por parte de las autoridades, revelar quiénes son los que han comprado esto. Mencionaba Jorge el hecho de que el antiguo superintendente fue removido de su cargo bajo una serie de fuertes rumores de que él se había opuesto precisamente a unas órdenes de dar estas frecuencias a ciertas personas poderosas o vinculadas al poder. Yo creo que es buena idea el profundizar en esta materia para sentar precedentes, porque hace algunos meses se dijo que, o se ha venido diciendo que no habían más frecuencias. Aquí se acostumbra que las frecuencias nacionales terminaban en números pares para no tener conflicto con las frecuencias que ocupa Guatemala, que son en números impares. Y de repente resulta que las frecuencias pares en canales importantes, y no un canal, sino que una serie de canales, y pareciera que también radioemisoras, fueron dadas de esta manera poco oscura, bajo circunstancias cuestionables, y que no se pueda revelar la información. Yo creo que para sentar precedentes,
para ayudar a que la población vaya evolucionando y que nadie se lucre a la sombra del poder, es importante que este caso se averigüe y se dilucide claramente cómo es que están Luis, las cosas. ¿hubiese sido mejor que el próximo gobierno abordara esa temática o resolviera este tipo de situaciones si era necesario resolverla? Obviamente esa circunstancia añade un motivo más de duda a esto, porque ¿por qué se hace en los últimos 15 días de gobierno de manera precipitada, cuando podía haberse hecho de manera más adecuada, ya que está entrando el próximo gobierno en unos días, podía haberse hecho de mejor manera y con mejores explicaciones y de forma más transparente por el nuevo gobierno? Entonces, el hecho que se haga precipitadamente en estos últimos 15 días llama poderosamente la atención y obliga a que esta situación se investigue a profundidad y se corrija si es que ha habido ahí algún manipuleo o si ha violado alguna ley. A ver, Jorge, ustedes este tema no lo han abordado. Me imagino que, bueno, como es un tema que recientemente ha salido a la luz pública, se habrán informado a través de los medios de comunicación y algunas llamadas, supongo yo, a algunos amigos que puedan darles más información. Sí, no han abordado este tema de forma institucional, no. Digo, con estas bilaterales que han tenido con el equipo de transición. No hemos tenido esa oportunidad porque esto, como tú bien dices, surgió más recientemente. Obviamente dentro de ANEP se encuentra, por ejemplo, ASDER, que es donde se encuentran aglutinados los medios de comunicación, tanto radial como televisivo, y por lo tanto estos son temas que son relevantes y que son importantes. No es el simple hecho de una concesión del espacio para la televisión, es el hecho de cómo se está haciendo, en qué momento se está haciendo y en qué condiciones en la Superintendencia de Competencias. Creo que ese es un tema bien importante. Nuestro representante, porque el sector privado tiene un representante en la Superintendencia de Competencias, no sabe nada de este tema. O sea, que esto se ha manejado directa, estricta y únicamente por el superintendente. De forma oscura. Y habría que añadir que el hecho que ahora está quedando, digamos, más claro ante la población, el poder que se puede ejercer o la influencia política que se puede ejercer a través de los medios de comunicación, si estos son manipulados o mal manejados, o si se tienen medios al servicio de alguna corriente ideológica o político partidaria. Entonces, esto agrava todavía más la situación por el hecho de que el mal uso de estas concesiones del Estado pudieran venir a debilitar o a entorpecer o a tal vez dificultar que el proceso democrático se siga fortaleciendo. Luis, Jorge, me llamó mucho la atención lo que dijo Roberto Lorenzana respecto a este tema. Si ustedes tienen, por favor, ahí a la productora Hechos AM, si nos busca la nota número 20, yo ya la localicé acá, en donde habla Salvador Sánchez Serén y habla Roberto Lorenzana sobre este tema, el tema de las concesiones, ¿no? Y habla también, hace una especie de denuncia, Roberto Lorenzana dice que no está de acuerdo también de que se hagan contrataciones a última hora, como supongo yo, o como deja entrever Roberto, mejor dicho, que está sucediendo con la actual administración. Lo dice muy abiertamente y se refiere también al tema de las concesiones. Esas son las cosas que ha venido sucediendo según... Este tipo de situaciones va a golpear al nuevo gobierno. Si esto resulta ser, Dios no quiera que así sea, pero si resulta ser un acto de abuso de poder, un acto de corrupción, de mal manejo de una institución, esto va a golpear al nuevo gobierno, porque este gobierno es del mismo signo político, del mismo partido que el anterior, y tendría que producirse también una ruptura con el anterior. Tendría que haber un parteaguas, creen ustedes, a partir de esta nueva administración que comienza el 1 de junio. Así es. ¿Puede llegar esto hasta la Corte Suprema de Justicia, Luis, Jorge? Ya está ahí. ¿Ya está ahí? Sí, ciertamente, organismos que están interesados en esto, en democratizar, le llaman ellos el dial, ¿no? Ya había una demanda sobre esto, y esta demanda no ha sido resuelta. En el 2012. Ahora están llegando estos grupos a solicitar que se resuelva la anterior o anteponer una nueva demanda para específicamente aclarar este caso. Ok. Jorge, solo para dar un poco de tiempo, me dicen si pueden tener la nota, ¿no? Porque
La están poniendo a punto porque vamos a ver lo que dice Salvador Sánchez Serén y también habla Roberto Lorenzana, que es el próximo secretario técnico de la Presidencia de la República. Ayer Salvador Sánchez Serén y Óscar Ortiz dieron conferencia de prensa para hablar sobre un poco la gira que tuvieron o que tuvo Salvador Sánchez Serén y en ese marco también entrevistamos a Roberto Lorenzana. Escuchemos y veamos a continuación. La concesión de 6 frecuencias televisivas al final del mandato presidencial no está pasando desapercibida ante el gobierno que asumirá las riendas del país el próximo 1 de junio. El proceso será revisado, sostiene quien asumirá la Secretaría Técnica de la Presidencia. Pedimos de que se analice, le hemos pedido a nuestro equipo de transición que va a hacer la recepción de esa institución que fiscalice de manera clara y con rigor ese proceso que está en marcha. Si las cosas se están haciendo bien, nosotros no tenemos objeciones, pero si hay alguna irregularidad se mencionarían. Si bien la ley de la CIGET no establece en qué momento de una gestión presidencial deben realizarse las subastas de nuevas frecuencias, organizaciones como ARPAS, APES y la Universidad José Simeón Cañas, UCA, consideran que este proceso se debió dejar al nuevo gobierno. El presidente electo ha dicho que hay que escuchar a todos los sectores, especialmente porque se trata de bienes de impacto del Estado, los que se concesionan. Sería bueno que escucharan tanto al sector privado como al sector público, como al sector social, pudieran escucharlos para ver si ese proceso, además de estar ajustado a la ley, también se toman en cuenta los intereses de los diferentes actores que están en la comunicación, tanto televisiva como radial. Que no es correcto como criterio general estar haciendo contratos a última hora, ¿verdad? Hemos expresado en términos generales ni de personas, ni de contratos con empresas. Pero no solo la subasta de frecuencias del sistema radioeléctrico está en medio de la polémica. El secretario técnico del nuevo presidente no está conforme con algunas contrataciones que asegura ha hecho el actual gobierno en sus últimas semanas de trabajo. Hacer nombramientos a última hora cuando quedan escasos días, creo que no es lo mejor. ¿Y se está haciendo esto, diputado? ¿Tiene conocimiento? Hay algunos nombramientos. ¿En qué casos? Por ejemplo, la semana pasada se nombró el director de Aeronáutica Civil, que a nosotros nos parece que un funcionario que va a dar 15 días es innecesario. En términos generales, el presidente Mauricio Funes ha dicho que su gestión termina el 31 de mayo a las 12 de la noche y que incluso en el último día la ley le faculta para tomar decisiones. Aunque el nuevo gobierno ya advirtió con revisar cada contrato de última hora. Con imágenes de Rafael Argumedo, Porfirio Mercado, Noticiero Hechos. Muy bien, con eso cerramos el tema. Digo, porque de alguna manera Jorge y Luis ya dieron su opinión respecto a esto. Solo quería que escucharan también lo que plantea Roberto Lorenzana, que es el próximo secretario técnico de la presidencia de nuestro país, donde dice claramente no estamos de acuerdo. Hay que revisar esto, pero además no estamos de acuerdo en que se haga contrataciones de última hora. Tema de reforma fiscal. ¿Será el primer tema, Luis Jorge, que va a distanciar estas bilaterales y este escenario de positivismo, ¿no? que inicia con la transición? Bueno, a ver, yo no quisiera decir que va a ser la piedra de tropiezo, lo que nos va a separar. Tú has visto, Romeo, una voluntad honesta y real de parte del sector privado, no de sentarnos a dialogar, sino de llegar a compromisos y acuerdos, porque eso es mucho más palpable y el país no necesita ahorita que hablemos mucho, sino que hagamos bien las cosas que se necesitan. Lo que nosotros estamos diciendo es, mire, si usted quiere una mesa con el sector privado y el primer tema que sale, que es el tema fiscal, usted dice, no, mire, ¿sabe qué? No lo voy a llevar, lo voy a ir a arreglar allá. Es un muy mal mensaje. O sea, no es algo que nosotros estemos generando ni que estemos tampoco, como alguien decía, que estamos queriendo cogobernar. Si nosotros ni nos interesa cogobernar, y menos si se van a hacer ese tipo de cosas, porque al final le van a traer serios problemas al país. Lo que estamos diciendo es, mire, en 5 años se ha venido haciendo exactamente lo mismo, Romeo.
Cada vez que tú tienes aquí a un ministro de Hacienda o alguien defendiendo impuestos, te dice, mire, estos impuestos no van a afectar a nadie. Estos impuestos solo los van a pagar los ricos. Estos impuestos no van a afectar la producción. Y lo que estamos viendo ahorita es el endeudamiento más alto en la historia del país, que de acuerdo al PIB ajustado pasó el 70%. Estamos viendo el crecimiento económico más bajo en la historia del país, que de acuerdo a todas las instituciones internacionales es del 1.7. La falta de oportunidades y de generación de empleo. Una sociedad otra vez dividida y más pobres. Al final es la fórmula perfecta del fracaso. Lo que estamos diciendo, mire, si usted quiere seguir fracasando, sigue haciendo lo mismo. Einstein decía, no esperes resultados diferentes si sigues haciendo lo mismo. Nosotros estamos proponiendo cosas distintas, cosas que en este gobierno no se escucharon y que esperaríamos que en el entrante se puedan escuchar. Así que para nosotros, más que sea la oportunidad de que se rompa la relación, es la oportunidad de que el gobierno demuestre que son honestas las intenciones del diálogo con el sector productivo. Luis. Totalmente de acuerdo con lo que está señalando Coqui. Creo que es un mal comienzo y creo que también es una falta de respeto a la instancia del diálogo que se está iniciando, porque todavía, para ponerlo en contexto, estamos discutiendo la metodología, la agenda, los calendarios, quiénes van a participar, cómo vamos a participar, etcétera. No habíamos llegado todavía a discutir temas puntuales. Y mientras estamos organizándonos con eso, resulta que el encargado de la negociación por parte del nuevo gobierno, que es también secretario de Asuntos Estratégicos del actual gobierno y ministro de Educación ad honorem, presente en esa reunión, cuando surge el tema, se dice, mire, lo vamos a llevar ahí, pero solo para que lo conozcan. Y entonces, ¿para qué estamos sentados en esa mesa de compromisos? Pues, si la idea era discutir, que se lo propusimos a Mauricio Funes al inicio, un pacto fiscal que tiene 4 patas. Tiene que ver con la inversión, tiene que ver con el gasto, tiene que ver con el endeudamiento, tiene que ver con los ingresos. Y eso se lo planteamos a Mauricio Funes al comienzo de su gobierno, y él, burlándose en el CES de este concepto, mientras platicábamos ahí, metió reformas sin consultas de aumentos de impuestos. ¿Qué le dijimos nosotros? No va a resolver el problema. Este gobierno es el que ha tenido más recursos en la historia del país. El ministro de Hacienda, y hay que felicitarlo por ello, es el que más ha cobrado. Es el que más ha cobrado, y tenemos las gráficas para demostrarlo. Sin embargo, los gastos desmedidos y de manera irresponsable, porque se han hecho gastos que no producen resultados, son gastos corrientes, se ha aumentado el número de empleados, se han aumentado los salarios, se han aumentado los viajes, se han aumentado los gastos de publicidad, se han hecho una gran cantidad de programas, muchos de ellos populistas, porque no han resuelto el problema para el cual fueron supuestamente diseñados, asistencialistas, porque asisten, digamos, a los pobres, pero no les ayudan a salir de la pobreza. Y entonces ahora tenemos que empezamos el nuevo gobierno con que hay otro impuesto, otro paquete de impuestos. El ministro dice, no, es el mismo, nada más que lo hemos dividido en 3 partes, pero es otro paquete de impuestos. Que cuando estamos diciendo que la prioridad es el crecimiento económico, manda un mensaje tremendo, contrario a los inversionistas, que son el primer paso para buscar el crecimiento. Lo que se necesita es inversión, de que aquí las reglas de juego no están claras y que en cualquier momento las pueden cambiar. Y nos resta competitividad porque aumenta los costos de producir en El Salvador, por mucho que diga que es solo para los ricos. Además de enviar un mensaje divisorio a una sociedad ya de por sí polarizada, donde nos pone en contraposición a unos más en contra de otros. Pero lamentablemente el secretario Hato Asbun ahí mismo habló en nombre, es una instancia del nuevo gobierno, y está hablando, defendiendo al gobierno saliente, y es difícil estar con un pie en un lado y el otro pie al otro lado y poder ser objetivo en la discusión de estos temas. Bien, vamos a hacer la primera pausa comercial, regresamos en breve.
Muy bien, estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Si usted se quiere divertir, haga un Twitter, ¿no? Ahí se divierte uno con las cosas que le dicen, los saludos y todo eso, etcétera, ¿no? Mencionan a los antepasados. Sí. Y Le sacan toda la familia y la familia ni lo sabe, lo peor. Sí. Jorge, cuando tú dices que el sector privado, ¿no? En términos generales ha mostrado buena voluntad, ¿te refieres a que va con un planteamiento de verdad, digamos, con la intención de construir una agenda de país? No han llegado, no han profundizado mucho, entiendo, todavía en esta posibilidad, ¿sí? Te explico un poquito el concepto. Cuando tuve la oportunidad de sentarme con el presidente electo, hace una semana más o menos, yo le decía, mire, presidente, nosotros hemos definido 2 importantes áreas de acción para que la promesa que usted hizo el 1 de mayo de llevar a El Salvador a crecer al 3% sea una realidad. La primera parte de esa promesa es la parte de la competitividad del país. Si no somos competitivos, no hay inversiones, no hay desarrollo, no hay empleo, no hay crecimiento económico. Necesitamos ser competitivos. En estos años hemos venido acumulando una serie de legislación que, lejos de irle resolviendo los problemas a la sociedad, ha venido entorpeciendo las posibilidades de desarrollo. Junto con los sectores laborales, 178 sindicatos del país, hemos estado por 6 meses trabajando en buscar todos aquellos obstáculos al desarrollo, a la generación de más empleo, etcétera. Le dije, lo primero que nosotros hicimos como una muestra de buena voluntad es que no le entregamos a este gobierno como correspondía en el ENADE, porque los ENADE son en marzo, abril de cada año. Decidimos posponerlo hasta que usted asuma la presidencia, podérselo entregar a usted, pero no solo entregárselo a usted, sino decirle, mire, aquí están las propuestas, aquí está el equipo del sector laboral. Correspondía que se lo entregaran al actual presidente. Es correcto, no, pero decidimos, la decisión fue, o sea, como, digamos, como un primer paso de que queremos iniciar, digamos, con pie derecho la relación. Y le digo, mire, no solo le queremos entregar el documento, ahí se lo dejo y ahí vea qué hace con él. No, mire, queremos acompañarlo. Le queremos poner a la orden la gente que ha diseñado, los abogados que han estado trabajando por 6 meses en esto, los sectores laborales que han hecho una evaluación y encuestas de cientos de sindicatos en el país. Queremos ponerle los economistas a la orden para que usted diga, esto me gusta, hagámoslo. Entonces, eso es por un lado. Y por el lado de la estabilidad democrática, les digo, mire, no le vamos a pedir nada que ustedes en su publicación de febrero y de marzo, doble página, no le hayan ofrecido a la sociedad. Aquellos 8 puntos que le ofrecieron, está bien. Es más, ¿sabe qué? También sobre eso tenemos propuestas. Es decir, no estamos pidiendo absolutamente nada hacia adentro. ¿Pero fue buena esa reunión? ¿Fue en buena línea la reunión esa? Fue muy buena. Nos reunimos más o menos 1 hora y cuarto. Esto fue sábado, antes del domingo que él partió a Washington. Hablamos de varios temas, poquito porque sí, claro, no alcanzaba, pero el mensaje que te quiero dar es que con apertura hemos llegado a ofrecer, no a pedir, a ofrecer. Y ahí fue donde yo le decía, mire, presidente, cambiémosle el nombre de mesa de diálogo a mesa de compromiso, porque el diálogo se puede quedar a 10,000 pies de altura como nos tocó con este gobierno, y los compromisos son eso, ahorita, ¿no? Sí, claro. Ahorita ya. Y ahí es donde nosotros adquirimos, digamos, ese primer compromiso. Nosotros esperamos, te lo digo honestamente, esperamos que el gobierno actúe con pragmatismo. El pragmatismo va mucho más allá de tus deseos, de tu corazón, de tu ideología. La gente tiene serios problemas, no hay empleo, hay serias dificultades y hay que buscarle soluciones reales a estos problemas. ¿Se puede actuar, Luis, con pragmatismo y siendo al mismo tiempo ideológico? Porque podría ser que este gobierno sea un poco más ideológico también, ¿no? Sí, yo creo que lo primero que debe motivarnos es, digamos, por lo menos a nosotros, son ciertos principios. Ciertos principios que los damos a conocer basados en la libertad del individuo, el respeto a su dignidad, la necesidad de generar oportunidades y el acceso a las oportunidades para todos. Aquí lo que nosotros sentimos que es, digamos, la base
de cualquier tipo de entendimiento es el hecho de tener objetivos comunes. Digamos, ellos han manifestado de que la prioridad es el crecimiento. Nosotros hemos venido señalando eso desde hace muchos años, por lo tanto aplaudimos de que ellos hayan llegado a la conclusión de la importancia que tiene el crecimiento económico. Pero el crecimiento económico no se logra solo por desearlo, sino que tenemos que trabajar en generar las condiciones que permitan que el crecimiento económico se dé. Nos preocupa de sobremanera el hecho que se diga o se haya basado durante la campaña electoral todo el nuevo proceso diciendo los cambios han sido buenos, el cambio continúa, el cambio hay que profundizarlo, cuando ahora estamos viendo que se ha caído el telón ya al final de este quinquenio de gobierno y estamos viendo que el país está en una situación crítica, que la situación fiscal está casi a punto de llevarlo a cuidados intensivos. Es que ese es el tema, fíjate Luis, que ese es el tema, eso es lo interesante, yo iba a poner ese ejemplo, ¿no? Es decir, este paciente que se llama El Salvador está en una situación crítica, como tú lo dices en materia fiscal, bueno, en materia fiscal y en materia de seguridad, de verdad que Dios me perdone y aunque se moleste el ministro, eso es lo de menos, pero en materia de seguridad este país, de verdad, en los últimos meses se ha demostrado que el control no lo tienen realmente ellos. Pero bueno, pero precisamente porque el país está en materia fiscal en una situación grave, es que se necesita lograr un acuerdo, buscar un acuerdo, y se necesita discutir una reforma fiscal, o sea, con todas las aristas que ustedes están planteando, pero no se puede quedar inerte en esto, no se puede quedar sin hacer nada. No se puede seguir haciendo. De todas formas, el gobierno tiene un gasto corriente que lo va a seguir ejecutando, necesita financiar los programas sociales, estos programas que se están desarrollando, necesita recursos. Sí, necesita recursos. Se da cuenta uno que con lo que tiene en este momento no va a salir adelante el próximo gobierno. Pero también repito, la forma en la que han tratado de conseguir los recursos y resolver la crisis fiscal ya se probó en el periodo pasado. En este gobierno hemos tenido 2 paquetes fiscales y tendría el tercero en 5 años, o sea, algo bastante poco usual o poco común. ¿Y cuáles han sido los resultados? Ahora que se cae el telón y están siendo poco leales con el nuevo gobierno porque les han dicho de que aquí estamos en el país de las maravillas y a la hora que se tiene que ver la realidad nos damos cuenta que la situación es crítica. Entonces ese tipo de medidas no han servido para resolver el problema fiscal y entonces volvemos a la parte del crecimiento. Nosotros hemos señalado que con solo crecer el 1% más, el Estado, sin meterle la mano a la bolsa a nadie, recibe entre 100 y 120 millones de dólares adicionales. Que son las proyecciones, ¿no? de crecimiento al 2%. Lo que dijo ayer, por ejemplo, el secretario de Asuntos Estratégicos es que viene este país del decrecimiento y que el gobierno lo ha llevado a un crecimiento de 1 punto y algo, pero que viene el decrecimiento. Si me permitís, Romeo, yo creo que esas son las cosas que le hacen daño al país. Hay que sincerarse y por eso pusimos como condición indispensable que habláramos con franqueza. Aquí cuando oímos al secretario técnico, nosotros y si le pudiéramos creer, estamos en un país diferente al que nosotros vivimos. Veamos cuál es la realidad. En 5 años no hay ningún megaproyecto que se haya terminado. El puerto de la Unión lo recibieron terminado y no han hecho nada en 5 años. Aquí el secretario técnico habla de que van a venir inversiones en electricidad de 1000 y pico de millones. Y en estos 5 años, ¿por qué no ha venido ninguna? ¿Por qué es la energía más cara de Centroamérica? ¿Por qué se está enjuiciando a Enel de una manera un poco turbia que está ahuyentando la inversión? ¿Por qué el caso del Chaparral no se ha arreglado? ¿Qué proyecto importante se ha realizado en el país en estos 5 años? Yo no encuentro ninguno. Y si vemos, ¿se ha resuelto el problema de la seguridad? ¿Han tenido recursos? No. ¿Se ha resuelto el problema del sistema educativo, donde las escuelas no tienen techo, donde los maestros, un solo maestro le da clases a varios grados de los niños, donde las escuelas están sitiadas por los maleantes, donde los padres no tienen tranquilidad cuando sus hijos salen a la escuela? Se ha hablado de la reforma de salud y del montón de hospitales, pero la población va a los hospitales y no recibe medicinas, va al Seguro Social y le posponen las operaciones 3 y 6 meses. Entonces uno dice, han tenido el dinero, se han endeudado. ¿Qué producto tenemos nosotros que enseñar por ese grave endeudamiento y de esa cantidad de recursos que se han gastado? Porque si hubieran invertido estarían produciendo resultados. Jorge, ¿qué hacen los organismos financieros internacionales? Porque tienen el diagnóstico de la situación económica de cada país latinoamericano, ¿no? Los organismos financieros internacionales, y supongo yo que
una reforma fiscal de este tipo no está ausente del conocimiento del BID, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional. Esto es un poco también la asesoría, si se quiere llamar de esa manera, o la consejería, si se quiere llamar de esa manera, también de los organismos financieros internacionales, ¿no? Ok. Nosotros tuvimos una reunión hace 15 días más o menos, nuestra gente técnica con una gente de avanzada de una reunión que va a haber acá. Y básicamente lo que se le dijo al BID es que eran unos irresponsables. Eso fue lo que le dijimos al BID, que eran unos irresponsables porque antes, te estoy hablando la década anterior, ellos te decían, mire, yo le voy a prestar a usted, pero usted tiene que invertir de tal suerte que le cambie la vida a su gente y que tenga el rendimiento para pagar. Hoy son como el vendedor de licores en un bar, donde solo llegan y no les importa quién se va a emborrachar o quién va a tener un accidente. Y te dan dinero para gasto corriente. Mire, y tal cosa no importa. Mire, y no, esto no se cumplió. Están actuando con gran irresponsabilidad y lo tengo que decir aquí. Han cambiado y ellos mismos te dicen, mire, las condiciones han cambiado porque hoy encuentran competencia de otras regiones y de otras instituciones y entonces están prestando. ¿Siendo irresponsables? Siendo irresponsables. Yo, sin temor a equivocarme, puedo ocupar esa frase, están siendo irresponsables. Entonces, como dice el niño, como dice el dicho, el niño llorón y la muchacha que lo pellizca, cuando tú tenés un prestamista irresponsable y el que toma el crédito más irresponsable todavía, tenés una bomba de tiempo enorme. Pero te quiero decir algo que tú lo dijiste y se lo preguntabas a Luis. Tema del crecimiento económico. Del 2010 al 2014 hemos sido el país en el último o en el penúltimo lugar de crecimiento en América Latina. Por supuesto en la región ya ni se diga. Hemos tenido el endeudamiento que subió del 39-40% en el gobierno anterior al 77% en el PIB ajustado y como al 60% antes de ajustar el PIB. Y el crecimiento más bajo no te permite ir resolviendo el problema fiscal. Tú decías, miren, hay un problema que hay que resolverlo, sí, pero no lo vas a resolver haciendo este tipo de política. Lo que estás haciendo ahí es complicando más la situación. Necesitas crecimiento económico. Si el país crece, y esto se lo dije yo al presidente, con todo respeto se lo dije al presidente Sánchez Serén, le dije, mire, si usted crece al 4%, usted va a generar 120 millones de dólares de impuestos por cada punto porcentual, es decir, casi 600 millones de impuestos adicionales con ese 4%, y va a generar 12,000 fuentes de empleo por cada punto, le va a dar trabajo a los 55,000 personas que cada año salen. Su fórmula es generar las condiciones para el crecimiento. Y eso creo que es una parte que hay que retomar. Ok, Jorge, si yo te leo, ya llegó el último paquetazo que viene a vendernos humo, a ver cuánto dura. A ver, ¿puedes deducir tú a quién me refiero yo? Yo escribí para nada, ¿no? Yo no he dicho nada, no he dicho nombres, no he mencionado personas, solo dije, ya viene el último paquetazo que viene a vendernos humo, a ver cuánto dura. No he dicho nombres y hay gente que lo asocia con el nuevo director, el nuevo entrenador de la selección. O sea, yo no he dicho ni he mencionado Roca. Decir que estás hablando de los impuestos. No, tampoco. Entonces sí, explícate porque no hay más opción. Porque lo escribí antes de que saliera el tema de la reforma, de la propuesta de la reforma. Entonces con el mago Yen. Exactamente, estoy hablando de otra cosa, así es que no hagan referencia. Claro, la gente, y fíjate que un amigo lo pone de esta manera, lean bien, cada uno entiende lo que quiere. Así es. Pausa. ¿Qué decir? No, que es una buena reflexión por el hecho de que tú mencionabas los consejos que dan los organismos internacionales. Claro. Aquí así los salvadoreños, anteriores, los salvadoreños tenemos buenas ideas, sabemos mejor dónde nos aprieta el zapato. Nosotros tenemos propuestas, pero siempre si la dice un salvadoreño no vale nada, tiene que venir alguien con acento. Mira, yo le dije a Hugo a decirnos las cosas para que las creamos. Yo le dije a Hugo Barrera, JJ Rendón vino, está bien, ¿cuánto le pagaron? Pero no me digas que la gente de Arena no tenía la capacidad de hacer la campaña, de reorientarla, ¿me entendés? Sí la tenía. Y Hugo me dijo, tenés toda la razón. Nosotros sabemos dónde podemos fallar, la logística, etcétera, lo territorial y todo, ¿no? Entonces me dice, para eso no necesito ya JJ Rendón. Le ponía como ejemplo eso. ¿Perdón? ¿Qué pasó ahí? Supongo yo.
Bueno, estamos de regreso, dice un amigo, mira, está escribiendo a través de... Y ahora Romeo se descoció como un gran arenero. Pensó que estaba fuera del aire. No, por supuesto que estaba consciente que estábamos al aire, ¿no? Yo lo que estaba diciendo es que le había comentado a Hugo Barrera que un partido político, y obviamente el Partido Arena, no necesita traer un gran asesor para saber por dónde le aprieta el zapato, por dónde puede mejorar o reorientar su campaña. Bueno, eso son conversaciones muchas veces que uno las tiene, obviamente, con dirigentes de los partidos políticos o con representantes del sector privado, no como usted lo está diciendo. No es ningún secreto tampoco que este gobierno ha sido asesorado por el mismo asesor de Lula y que han tenido con salarios bastante elevados a un asesor de manera permanente asesorando al presidente. Ahora que pareciera que no lo escuchó muy bien o no le hacía caso, es otra cosa, pero bueno, sí, así es la guanacia, como dice alguien. Así es la cosa. Bueno, en breve vamos a ir al enlace con la Radio 109. Jorge, ¿va a continuar entonces estas reuniones bilaterales con el partido FMLN, también el equipo de transición, sobre todo, ¿no? Han sido con el equipo de transición, con el presidente electo Salvador Sánchez Serén, y por supuesto con Óscar Ortiz, incluso creo que han tenido reuniones ustedes. Sí, lo que está programado ahorita, Romeo, es que vamos a tener 1 o 2 reuniones en las que vamos a tratar de tener la fotografía de los problemas del país en consenso. Porque si ellos tienen una visión de los problemas diferente a la nuestra, las soluciones no se van a encontrar en ningún lugar. Entonces creemos que es importante, antes de comenzar a decir, miren, este es el tema a resolver o estas son las acciones, decir, miren, estamos de acuerdo en el problema, estamos de acuerdo en el diagnóstico, que pudiéramos decir, pero si ya todos sabemos el problema, sí, pero las causas del problema no están necesariamente claras para todo el mundo. Entonces, ese es el ejercicio que corresponde ahorita en el lado de la mesa de diálogo. En el lado de la mesa fiscal, que tú la mencionabas antes, o del espacio para discutir el tema fiscal, tanto Roberto Lorenzana como el presidente Sánchez Serén nos dijeron que iban a enviar al ministro Cáceres a que explicara un poco la propuesta, cómo se va a hacer, qué es lo que se va a hacer. Viene el escenario en la Asamblea Legislativa, donde puede llegar incluso, entiendo yo, y va a ser llamada también la empresa privada nuevamente para escuchar esta posición, ¿no? Sí, lo que decíamos era un espacio donde se pueda entender, porque tú vas ahí, tenés 15 minutos para ir a exponer algo. No es lo mismo tener una reunión en donde se puedan exponer este tipo de cosas que hemos estado mencionando, los problemas que tiene el gobierno. Fíjate que la pregunta que yo no sé por qué no se la hacen al ministro, y tal vez si tú lo tenés aquí, tenés la oportunidad, yo te la dejo aquí en nombre mío esa pregunta. Yo le preguntaría, mire señor ministro, ¿y cómo es posible que si a usted le obliga la ley a llevar presupuestos financiados, cómo es posible que a usted se le olvidó meter 100 millones de salarios para la gente? Se le olvidó meter 40 millones para pagarle a la gente que le compra bienes y servicios y se le olvidó meter 80 millones para pagar intereses. Eso es contra la ley. Ese es el tipo de preguntas, más que si esta ley, que si es para los ricos, es cómo es posible que usted llegó, yo no sé si fue porque se les equivocaron los números o fueron a engañar a la Asamblea Legislativa, pero en la ley dice que deben estar financiados y la Asamblea vota porque están confiando en que el ministro y su gente ha hecho un buen trabajo. Ese es el tipo de preguntas que se le deberían de hacer. Y la siguiente sería, ¿y entonces qué ha hecho usted con todo el dinero que ha tenido? Fíjate que el gobierno anterior, y con esto te termino este punto, el gobierno anterior se retiró recogiendo más o menos 1.800 millones de dólares de impuestos. Este se va a retirar recogiendo casi 4.000 millones de dólares de impuestos. El gobierno anterior se endeudaba 500 millones, 550 millones al año. El de ahorita se está endeudando 1.000 millones al año. Entonces vos decís, con todos esos recursos, aquí hay algo que no suma bien. Ok, tenemos que ir, Luis, con la Radio 109, el enlace con la Radio 109. Me anticipaba, Tony, que estaba el señor Roca, ahí, el nuevo entrenador de la Selección Nacional de Fútbol, y el presidente de la... ¿Por qué te da risa, Luis? No, porque me da risa que siempre que me toca hablar a mí me mandas a pausa. Y entonces no me das oportunidad de... Sí, ya cuando regresas... Tenés 2 minutos, vamos adelante, ir al enlace. Como Romeo no le presta la guitarra, Luis. Sí, ahí la tiene, ¿no? Y es más, ¿sabe qué? Véalo usted por el lado amable. Tiene 2 audiencias ahora para que pueda explicar usted lo que quería explicar. No, porque vamos a oír ahorita lo que nos interesa es... Bueno, esa ya es decisión suya, ¿no? La primera pregunta a Luis Cardenal para el nuevo director
director técnico de la selección, Albert Roca, que está aquí con nosotros, Alberto Roca. También nos acompaña Claudio Martínez, que es parte de la familia de Radio 102.9, que pues nos auxiliamos con él para los temas deportivos. Luis, ¿alguna pregunta para Alberto Roca, que está aquí? Bueno, primeramente darle la bienvenida, desearle mucha suerte, porque todos los que queremos a nuestro país estamos siempre apoyando a nuestra selección. Estoy seguro que ya tiene más o menos un diagnóstico de dónde están los problemas y tal vez escuchar cómo ve la solución de este proceso de volver a nuestra selección a un puesto en que nos dé orgullo y nos dé satisfacción y alegrías. Pues muchas gracias, buenos días. Bienvenido, se me olvidó decirlo de primero. La verdad es que es un proceso que va a ser complicado y difícil, todos lo sabemos. Pues la selección se ha encontrado con una serie de problemas que sabemos todos cuáles eran, pero sobre todo la trayectoria que tuvo estos últimos años, dejando aparte problemas externos, no era buena. Entonces partimos de una base bastante baja, pero por ahí que hemos venido con las ganas de trabajar y poco a poco, progresivamente, tirar esto hacia adelante. A ver, yo tengo que emplazar a Romeo. Dale. A ver. Ya me metiste en problemas, sí, Tony, vamos a ver. Tú tienes que o matizar bien tu frase o tus palabras. Claudio, ¿qué fue lo que yo lo tengo acá el tuit de Romeo que dice, llegó un nuevo paquetazo. Ajá, así dijo Romeo. A ver, Romeo. Termina porque no dice solo eso el Twitter. Ya llegó el último paquetazo que viene a vendernos humo. A ver cuánto dura. Claudio. Ahí está, perfecto. ¿He dicho algún nombre yo? Digo, eso es zafado olímpico. ¿A quién te referías? ¿He dicho algún nombre yo? ¿Por qué ustedes asumen que yo estoy hablando del señor Roca? Para nada. Entonces, ¿de quién estás hablando, Romeo? Mira, de los impuestos. Te voy a hacer de los impuestos. De los impuestos del gobierno. Señor Roca, del paquete fiscal. Déjame paquete responder. fiscal. Señor Roca, bienvenido. Un gusto tenerle aquí en El Salvador. Bienvenido a El Salvador. Bienvenido a El Salvador. Va a encontrar usted aquí. Ciertamente, este comentario yo lo dije en el marco de la llegada del señor Roca. Y te voy a ser bien sincero. La verdad es que aquí estamos un poco, si me permiten el término, ¿no? Por favor. Hastiados de que viene un técnico, viene otro, se va rápidamente y bueno, y no pasa nada. Después de esto, dentro de este marco vino el tema de los amaños. Bueno, vamos para atrás, lo dice Luis. En ese marco se da el tema de los amaños, ¿no? Y yo creo que, tal como lo hemos dicho con el fiscal y con otras autoridades de nuestro país, hay que dar el beneficio de la duda. Y eso es lo que le damos al nuevo entrenador de la selección, el beneficio de la duda, ¿no? Lo que pasa es que estos comentarios muchas veces no van para los entrenadores, sino va para quien dirige el fútbol en nuestro país. Y creo que ahí está el presidente de la federación contigo, Tony. No nos ha podido acompañar, pero bueno. Ya te va a llamar. Sí, además ya me metí en problemas también con la federación, pero la verdad es esta, ¿no? Que nosotros no es que desconfiemos de quiénes, de las personas que se contratan, sino es personal, de cómo se contrata y quién está dirigiendo el fútbol en nuestro país. Eso es, así es que no es una alusión personal. Yo le escribí también en Twitter, le contesté a alguien, le decía, ojo que este comentario no es por el señor Roca, ¿no? Sino que es por la federación. Que contrata pero y después vuelve a despedir y contrata y vuelve a despedir. Vamos a tomar tu comentario entonces, Romeo, para Claudio. preguntarle a Alberto Roca. Alberto, ¿cómo cambiar una percepción? La afición está como dolida por tanta situación, fracasos en lo deportivo, el tema de los amaños y todo esto. ¿Cómo devolver una esperanza al deporte rey en nuestro país? Entiendo que son los resultados los únicos que pueden dar esa solución. Pero como he dicho antes, ¿no? Esos resultados solo pueden venir progresivamente. No podemos esperar, lo que decía, ¿no? Ganar a España 5-0, ¿no? Y toda la gente tiene que entender que los inicios pueden ser complicados. No quiero decir que vayan a ser complicados, pero pueden ser complicados porque bueno, las circunstancias son esas, ¿no? Lo que decimos, partimos de una base bastante llana, desgraciadamente. Pero lo que he dicho, ¿no? hay que ser valientes y bueno, si hemos tomado este reto sabiendo lo que puede pasar. Están ahí con Romeo representantes de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, Jorge Dabó y Luis Cardenal. ¿Qué podemos esperar de la empresa privada porque cuando la selección gana, mejora la productividad, mejora el ánimo del país? Sí, hay menos conflictos intrafamiliares, el hombre ya contento, no se pelea con la mujer, Jorge, etcétera, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Porque para sumar, para no ir para atrás, no restar, Jorge.
Fíjate que has dicho una cosa muy cierta. El día de ayer estaban presentando el índice de progreso de los pueblos, que es algo que va a la par del crecimiento económico de los países, y decían que uno de los factores importantes es cómo el deporte va evolucionando en un país. De hecho, decían que los países que no tenían buen desarrollo, que no tenían buenas oportunidades, se dedicaban mucho a tener buenos deportistas para dar una imagen de desarrollo, como lo ha hecho Rusia, como lo ha hecho Cuba y lo han hecho otros países. Así que yo creo que este es un reto enorme y creo que tiene una gran oportunidad el nuevo entrenador. Sí, claro. Y es que cuando se empieza de donde nosotros estamos empezando ahorita, hay mucho que hacer y hay muchos éxitos que estoy seguro que va a alcanzar y que los salvadoreños estaremos esperando. Ojalá, ese es el deseo, ese es el deseo de todos. Romeo, ¿algo más? ¿Otra frase que quieras tú decir? ¿Algún enredo en el que te querrás meter? Yo sé que... Espero que tú me sigas en Twitter, yo voy a poner más frases ahí. Pero mira, un saludo para... siento haber comprometido. A ver, Albert no sabía lo que quería decir paquetazo, hubo que explicarle, hay que decir. Tuvimos que explicar. Y un saludo para Claudio. Claudio, Romeo, un abrazo para ti. Sí. Vamos a hacer una pausa, yo tengo que despedirlos a ustedes, chicos, también. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Luis. Jorge, también habrá otro momento para seguir conversando sobre usted. Bueno, hacemos la pausa.